Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, por favor. Vamos a estar en Mateo capítulo 27. Estamos muy contentos, hermanos, muy contentos de poder compartir la palabra y estudiar juntos lo que Dios tiene para nosotros en esta parte del capítulo 27, que narra un hecho que es por demás conocido, ¿no? Hay películas, hay historias, hay dibujos, hay toda una serie e infinidad de cosas acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos del 27 al 44 nos van a narrar esa parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir que cuando ya esté ahí, por favor me indique con un amén y vamos a estar leyendo del versículo 27 al versículo 44. Como usted me ha oído en otras ocasiones, para nosotros es muy importante que a pesar de que tengamos reducido el tiempo, siempre podamos leer la palabra de Dios. Amén. Así que si usted ya lo tiene ahí, por favor acompáñeme con su vista. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Versículos 27 en adelante. Entonces dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tenemos la oportunidad de escudriñar tu palabra juntos. Sabemos, Señor, que entramos a un pasaje en donde sufriste, en donde parece que todo se sale de control, pero que tú siempre estuviste en control de todo. Gracias por tu sacrificio, Señor. Un sacrificio que merecíamos nosotros, que nosotros éramos los culpables. Pero tú en tu gran amor lo padeciste por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, entramos a esta parte de la crucifixión, ¿no? Y podemos contar muchísimas cosas acerca de eso. Y de repente pudiéramos desviarnos hacia el punto de describir todo lo que está pasando, todo el castigo que nuestro Señor Jesucristo recibió ahí, y de repente pecamos al ponerlo como víctima, pero realmente Él está siendo el héroe en ese relato. Estamos llegando, hermanos, al final de la historia de la cual nosotros ya conocemos el desenlace, ¿verdad? Pero no quiero, como dicen, spoilear los próximos capítulos. Sabemos, hermanos, lo que va a suceder e incluso somos beneficiados de ese desenlace. Pero a veces erramos en la posición en la que ponemos a Jesús.
Veremos a Jesús en estos versículos pelear la batalla estelar, pareciera, sin una estrategia eficaz, sin tirar un solo golpe y sin decir palabra alguna. Hermanos, ¿quién puede ganar una batalla bajo esas condiciones? Increíble, ¿verdad? Versículos 27 al 31, vamos adelante. Entonces dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, antes de esto, en el versículo 26 ya habíamos visto que Jesús había sido azotado. Antes de llegar al pretorio, hermanos, el castigo físico, aún en ese punto, había sido ya brutal. Lo explicaron un poco en la predicación pasada hasta el versículo 26. Pero ahora, hermanos, seguía el castigo de tipo psicológico, que fue hecho, dice, y me llama la atención que dice que fue hecho por toda la compañía. Hermanos, para custodiar a Jesús, un prisionero que no estaba oponiendo resistencia, un prisionero que ni siquiera estaba hablando, era más que suficiente. La guardia, que eran solamente 4 soldados. Esto es lo que la historia nos dice, que 4 soldados era lo que normalmente usaban para custodiar a un preso. Y dice que toda la compañía se reunió alrededor de él. Hermanos, a mí lo único que se me ocurre en ese sentido es que a veces, cuando vemos la oportunidad de pecar en grupo, se vuelve más atractivo. O sea, ¿por qué la compañía no venía con él desde antes? Fue hasta que llegó a ese lugar, dice, que entonces toda la compañía vieron la oportunidad, no sé, de sacar su frustración, de sacar su dolor, de sacar sus penas, yo qué sé. Y vieron a un hombre ahí, custodiado, y dijeron, pues vamos a darle rienda suelta. Cuidado, hermano, con utilizar el anonimato de la multitud para hacer el mal. Que lo hagamos porque todos lo hacen, no le quita responsabilidad a las personas que lo están haciendo. Practicar el pecado porque es algo normal, porque es algo aceptado, no le quita lo peligroso y no nos quita responsabilidad. Hermanos, dice que desnudándole le echaron encima un manto escarlata, le pusieron una corona de espinas y una caña en su mano. Qué creativos, ¿no? Qué creativos los soldados. O sea, dijeron, pues este es el rey de los judíos, vamos a vestirlo como rey. Tanto el manto, hermanos, la corona de espinas y la caña son imitaciones humillantes del ropaje real, la corona de oro y el cetro que normalmente un rey portaba. Ellos simplemente con esto se están burlando de él. En su afán de burlarse de Jesús como rey, montan todo un escenario, hermanos, humillante, para rendirle a Jesús una adoración que no es real, una adoración fingida. Hermana, a veces nosotros nos escandalizamos y decimos, ¿cómo es posible que estos hombres hayan hecho eso? Nos escandalizamos ante la crueldad, ante la insensibilidad de esos soldados o de esa gente, pero a lo mejor nosotros no estamos tan lejos de eso. Jamás haría yo algo así, hermano. Jamás me burlaría de esa forma de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántas veces nosotros no le hemos colgado un manto escarlata rindiéndole una adoración fingida? Lo hacemos por obligación, lo hacemos de mala gana, pero estamos adorándole, ¿no? Y nos escandalizamos de los soldados. En lugar de rendirle una adoración verdadera por agradecimiento y con un corazón desbordado por él.
¿Cuántas veces no le hemos entregado el cetro de autoridad sobre nuestras vidas con una leyenda que dice, válido solo el domingo durante el servicio? Hermanos, ese no es el cetro de tu vida. Eso es una caña que le estamos dando. Porque se acaba el servicio y es bien difícil identificar quién es cristiano y quién no lo es. Yo sé que suena duro, ¿verdad? Pero es básicamente lo que los soldados hicieron. Fingir, burlarse, en medio del dolor enorme que estaba sintiendo el Señor Jesús. Hermanos, hacer de Jesús nuestra religión de domingo no solo es intrascendente para nuestra vida espiritual, es una burla igual o peor a la que los soldados consiguieron llegar. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros vengamos el domingo? Bien guapos, ¿verdad? Pero durante la semana no hay ningún esbozo de conexión con nuestro Señor. Durante la semana andamos como nosotros queremos, pero sí en hora y media aquí, pues sí nos rendimos totalmente a nuestro Señor. Es bien difícil, hermano. Eso no trae ninguna consecuencia benéfica para nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual debe seguir cultivándose día con día y la relación con Jesús debe seguir estrechándose durante la semana, no solamente el día domingo o el día miércoles. Hermanos, dice el versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le llevaron para crucificarle. Hermanos, finalmente la cruz hace aparición. Es inevitable no pensar, y si usted puede ir a Mateo 16, 24, cuando Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Eso dice Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, todas las personas que escucharon estas palabras sabían exactamente lo que representaba la cruz. En ese entonces no había nadie que dijera, ¿qué es la cruz? No, todo el mundo sabía exactamente a lo que Jesús se refería. La cruz era un artefacto utilizado solo para muerte. No tenía ninguna otra función en ese entonces. La cruz solo representaba la muerte. Esa misma definición, imagen y función de la cruz no cambia, hermanos, para nosotros hoy en día. Aunque nosotros ahora le hemos dado otras, connotaciones. Su definición y función no deben cambiar para nosotros. Segunda de Pedro 2:24 dice que debemos estar muertos al pecado. Si nosotros pretendemos seguir a Jesús, debemos morir al pecado. Tomar nuestra cruz es un viaje en un solo sentido y sin regreso. Tomar nuestra cruz es un viaje en un solo sentido y no tiene regreso. Si usted, hermano, sigue regresando a sus antiguas costumbres, a su antigua manera de vivir, hermano, no se engañe. Eso nunca murió en la cruz. O peor aún, hermanos, nunca tomamos la cruz. Sí, a veces nos arrepentimos y lloramos y nos derramamos delante del Señor si usted quiere. Pero eso no sirve de nada si no tomamos la decisión de llevar la cruz. Entendiendo, comprendiendo que ya no hay vuelta atrás, que ya no debemos regresar a nuestra vida pasada. Hermanos, Romanos 6:11 dice lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece irónico, ¿no? Tenemos que morir para vivir realmente. Porque la vida que llevamos
solamente nos conduce a una muerte espiritual. Y con esto yo no quiero decir, hermano, que no vamos a equivocar y que no vamos a fallar. Pero cuidado cuando nosotros conscientemente estamos regresando a nuestra antigua manera de vivir. Quiere decir que usted no ha tomado su cruz. Quiere decir que usted no ha entendido qué significa llevar su propia cruz. Versículo 32, hermanos. Cuando salían, dice, llevaban ya a Jesús rumbo al lugar donde iba a ser crucificado. Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron, dice, a que llevase la cruz. No me gusta mucho irme a los otros evangelios porque la serie es de Mateo, ¿verdad? Pero en Marcos, hermanos, en Marcos capítulo 15, el escritor agrega que Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo. Y se asume, hermanos, que Rufo y su madre, mencionados en Romanos 16:13, que Pablo está haciendo ahí como algunos saludos y todo eso, de la siguiente manera dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Este es el mismo Rufo al que hace mención el relato de Marcos 15. Y es interesante, hermano. Si nosotros hacemos un pequeño paréntesis aquí, porque pareciera como que eso no tiene mucho sentido, pero mire, si nosotros le ponemos poquita atención, nos damos cuenta que Simón no quería ayudarle a Jesús. O sea, imagínese usted que le piden, ayúdale a llevar aquí su ropa aquí a este asesino, o a este ladrón, o a y vas a pasar junto con él por toda la calle para que te vean todos tus vecinos. Ser asociado con un criminal no es algo que ninguno de nosotros a lo mejor queremos. Y aunque Jesús no era un criminal, le estaban tratando como tal. A veces, hermanos, el desconocimiento de Jesús nos llevará a negarnos a cargar la cruz. ¿Por qué es que no tomamos la decisión de dejar nuestras prácticas, nuestros vicios? Porque en realidad no conocemos a Jesús como Simón. ¿Por qué voy a llevarle? ¿Por qué lo voy a ayudar? Si es un criminal. No, a mí no me pongan y dice que le obligaron. O sea, no fue gustoso. No estaba de acuerdo en ayudar a Jesús a llevar la carga. Pero hermanos, estar cerca de Él, estar cerca de Jesús, tal y como lo estuvo Simón, cambiará no solo nuestra vida, sino la de nuestra esposa, la de nuestros hijos y la de todas las personas que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Simón pasó de no querer ser asociado con un criminal a conservar el momento de llevar la cruz de Jesús como el más trascendental y transformador suceso para su vida y la de los suyos. Tanto así que su esposa e hijos se convirtieron en grandes colaboradores para la iglesia primitiva y para Pablo en particular. Y todo surgió porque llevó la cruz. Nada, hermanos, nada tendrá más impacto en la vida de las siguientes generaciones que el que nos vean a cada uno de nosotros cargando nuestra propia cruz y siguiendo a Jesús. Quiero que mi hijo sea usado por Dios. Quiero que mi hijo esté dedicado al ministerio. Quiero que mi hijo sea una persona que transforme su comunidad. Te tiene que ver cargando tu cruz. Te tiene que ver siguiendo a Jesús. No hay otra. No hay otra. Versículos 35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hermanos, para este punto, todas y cada una de las profecías hechas en torno a Jesús se habían cumplido cabalmente.
Cualquiera, hermanos, en este punto de la historia podría pensar que todo se salió de control. La gente podría decir, bueno, nos enseñaba todo esto, era una persona que hacía bien, pero mira cómo está terminando. Se le fue de las manos lo que estaba haciendo. Podrían pensar que Jesús fue abrumado por el brutal castigo al que fue sometido y que su plan, si es que había tenido un plan, había fracasado. Hermanos, pero nada más lejos de la realidad que eso. Aún después de juicios injustos, aún después de traiciones, aún después de negaciones, aún después de castigos despiadados y burlas incesantes, el plan estaba siendo cumplido al pie de la letra. Todo eso estaba en el plan. Al grado que para ese momento todas y cada una de las profecías habían tomado forma. En nuestra vida, no importa cuán injustamente nos hayan tratado. Ponga atención aquí, hermano. En nuestra vida no importa cuán injustamente nos hayan tratado. No importa cuánto hayamos padecido. No importa cuán abrumados nos sintamos. Dios está en control de absolutamente todo y su plan se cumplirá de manera perfecta. ¿Cuántos dicen amén? No importa todo lo que está sucediendo. Él tiene el control de absolutamente todo. Versículos 39 al 44. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, los que pasaban, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, es más, hasta los criminales que estaban con él, que estaban en la misma condición que él. Le injuriaron, le escarnecieron, lo despreciaron, pero Jesús sin decir una sola palabra, nos dejó una gran enseñanza en torno a cómo manejar el desprecio, en torno a cómo manejar cuando se habla falsamente de nosotros, en torno a cómo manejar el escarnio. Lejos de que esto, hermanos, lo hiciera rendirse, refiriéndonos a Jesús, desestima toda burla, escarnio y desprecio. Mire, Charles Spurgeon dijo lo siguiente, desprecio. Despreciemos, dice, el desprecio. ¿Se burla el mundo de nosotros? Burlémonos de las burlas del mundo y digámosle, ¿nos desprecias? No es ni la mitad de lo que te despreciamos. Nuestros padres despreciaron tu espada, oh mundo, tus calabozos, tus horcas, tus estacas, y crees que temblaremos ante tus burlas y abucheos. Hermanos, no es momento de desanimarnos ante el desprecio del mundo. Es momento de aferrarnos a la promesa en Juan 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa el estrato social, el nivel educativo, la influencia, el alcance o el poder que tengan aquellos que nos difaman, que nos desprecian, que hablan mentiras de nosotros. Todos pertenecen a este mundo y nuestro Rey, nuestro Salvador, el verdadero Hijo de Dios, los venció a todos y cada uno de ellos en la cruz. No hay otra cosa. Él venció a todos. No tenemos por qué preocuparnos. En Nuremberg dice lo siguiente respecto a la crucifixión de Jesús.
Es significativo recordar que Jesús no sufrió como víctima de las circunstancias. Él estaba en control. Es terrible ser forzado a soportar tal tortura, pero escogerla libremente por amor es increíble. Yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos querido tomar esto, ni aún obligándonos. Pero Jesús lo escogió libremente. Él no era el culpable. Nosotros éramos los culpables. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Me indica con un amén cuando ya esté ahí, por favor. Dice el versículo 17, Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué impresionantes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía el castigo que iba a enfrentar. Él sabía todo el dolor que iba a sufrir, pero tenía claro el propósito por el cual lo estaba haciendo. Era salvarnos. Era salvarnos. Jesús se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, quienes éramos los verdaderos culpables y merecedores de ese castigo. Y aunque pareciera que el castigo sufrido por Jesús a lo largo de este relato, hermanos, es lo principal, lo más importante es lo que pasará después. Jesús ha completado apenas la mitad de su obra, pero más adelante tendrá lugar el suceso más importante en la historia de la humanidad. El suceso que lo cambiará absolutamente todo. El evento que le da sentido a nuestra fe. Algo sin precedentes. La resurrección de Jesús tendrá lugar solo después y solo después de haber pasado por la cruz. A veces cuando leemos este pasaje podemos inclinarnos a describir la brutalidad con la que Jesús fue tratado. Podemos a lo mejor sentir lástima, compasión, no sé. Pero lo más importante, hermanos, no es el castigo que Él está recibiendo. Lo más importante es lo que va a pasar después. Lo más importante es la razón por la cual Él está recibiendo eso. Porque gracias a ese castigo y gracias a su muerte en la cruz y posterior resurrección, es que hoy nosotros estamos aquí. Es que hoy nosotros tenemos esperanza. Es que nuestra fe tiene sentido. No es el castigo, es lo que pasó después. Y si usted quiere saber, y si usted dice, bueno, yo soy nuevo, bueno, yo tengo poco tiempo de conocer y para mí esta es una historia nueva. Viene un desenlace excelso. Viene un desenlace que nos incluye a todos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no se pone de pie?